Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí, formalmente, es un gusto para mí tener a la señora, la doctora María Luisa Parra con nosotros. Para que ustedes, para los que no saben, María Luisa, además de ser, los que no la puedan conocer, primero voy a decir a nivel personal, después a nivel profesional, además de ser una excelente profesional, como sabemos, y todo lo que de ser pionera y todo lo que nos ha brindado, es una persona muy generosa. Así que me consta y es un gusto y un orgullo poder tenerla cerca hoy en día. ¿Ok? Así que, María Luisa, si quieres saludar y después te presento. Claro que sí, muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana de horario, un poco atropellado por cambios de horarios, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la doctora María Luisa Parra Velasco es senior preceptor en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura de la Universidad de Harvard, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Lingüística Hispana por el Colegio de México. Tiene un postdoctorado de la Escuela de Educación en la Universidad de Stanford. Sus áreas de interés académico y de investigación se han centrado en la enseñanza del español como lengua materna, segunda lengua, y en los últimos 10 años como lengua de herencia para, o sea, para los niños y jóvenes latinos de los Estados Unidos. Su trabajo docente se enmarca dentro de la pedagogía de la literatura múltiple, la pedagogía crítica y la justicia social y las pedagogías de participación juvenil y comunitaria. Les invito por favor a entrar después al sitio, también está todo el currículum completo y en este último tiempo, además de todas las publicaciones y las investigaciones, de ser pionera en el concepto de lengua de herencia, como he dicho anteriormente, es una persona muy sensible a todo lo que es la enseñanza de lengua de lengua de herencia, el respeto del bilingüismo respetuoso y de la posibilidad de que todos tengamos un espacio para expresarnos en nuestra propia lengua, en nuestra propia variedad lingüística y nuestra cultura. Así que no quiero quitarte más tiempo, sigue entrando gente. María Luisa, yo me encargo, quédate tranquila, ¿ok? Perfecto, muy bien. Y a mí me gustaría que comprendieran este momento, esta horita que vamos a tener con María Luisa, como un diálogo. Ustedes ya han participado, a los que han participado y los que de alguna forma conocen la rutina, a mí me interesa personalmente que haya espacio de habla, que haya espacio de diálogo, de preguntas, pero fundamentalmente de sentirnos cómodos. Esto es un aprendizaje entre colegas, como dice propiamente el nombre. Así que aquí vamos a trabajar. Y yo me quedé pensando de tantos años que venimos con este tema, ¿no?, de la lengua de herencia, un poco para presentarnos, para entender de qué vamos a estar hablando, María Luisa. ¿Qué te parece si hablamos de un poco cuál es la situación, qué es lo que está pasando en el español en Estados Unidos? Vamos a decir, el estado en cuestión, podemos decirlo de alguna forma, y para poder entrar así un poco más tranquilos en lo que estamos proponiendo esta tarde. Por favor. Claro, claro que sí. Bueno, Marcela, primero gracias por tu introducción generosa. Si les parece bien, voy a compartir la pantalla. He preparado un PowerPoint con algunas diapositivas que tienen el objetivo de ir también contestando un poco las preguntas y el diálogo que vamos a entablar Marcela y yo, bueno, y los participantes también, con algunos ejemplos muy concretos de mi trabajo con jóvenes latinos en Harvard, en un contexto de educación superior. También tengo alguna experiencia con niños muy pequeñitos, pero bueno, entonces la idea va a ser ir contestando algunas preguntas con imágenes, con diálogos, con viñetas, con proyectos de mis propios estudiantes. Perdón, no sé qué pasó aquí. A Ok. mí me encantó el título, Más es mejor. Me encantó el título Sí, que elegiste. Ah, bueno. bueno, creo que ese es un poco el mensaje de este tipo de pláticas, ¿no? Cuando se trata de hablar cualquier lengua, saber más, pues siempre es mejor y siempre abre muchísimos más
horizontes comunicativos, identitarios de los hablantes, ¿no? Pero bueno, primero agradecer a Marcela Fritzler y a su programa Sin Fronteras por esta oportunidad. Y bueno, para responder un poco a la pregunta, ¿qué está pasando o qué pasa con el español en los Estados Unidos? Es una pregunta muy importante, compleja, porque tiene que ver no solamente con aspectos lingüísticos, sino también históricos. Y aquí les estoy presentando un mapa del censo 2020, el último, para que ustedes tengan una idea de que en este país cada vez hay menos lugares sin población latinx. Y el último censo muestra que hay más de 62 millones de hispanos o latinos, latinx en los Estados Unidos. Representa casi un 19% de la población total. Si consideramos niños de kinder a primaria o secundaria, es casi el 25% de la población estudiantil, así que es un grupo muy grande. Es difícil considerarlo minoría con estos números, ¿no? Pero bueno, una cosa importante a considerar también es que puede haber una identificación cultural, de herencia, de origen con Latinoamérica. No todos los latinex en este país necesariamente hablan español, pero se pueden identificar como latinos, latinex. Y aquí presento algunos datos que muestran que el español, hay un número importante de hablantes dominantes en inglés. Hay una franja, la mayoría es bilingüe, y vamos ahorita a ahondar un poquito en qué quiere decir esto de bilingüe. Y hay otro porcentaje que es, digamos, dominante en español. La palabra dominante quiere decir que pueden preferir o pueden ser más, tener un mejor dominio de una de las otra lengua, pero no quiere decir que no hablen la otra lengua, ¿no? Y también lo que se muestra acá es que por generación puede disminuir el uso del español, pero no desaparece incluso en la tercera generación. Así que esto nos presenta un panorama muy dinámico entre las dos lenguas, inglés, español. También hay que ir considerando cada vez más que hay una presencia importante de lenguas indígenas. Bueno, ya sabemos que en este país, en el territorio de los Estados Unidos, pero también muchos de los inmigrantes, las familias que han venido de países, por ejemplo, como México, son hablantes de lengua indígena. Quizás los hijos ya no las hablen, pero está ese bagaje y creo que es muy importante que lo tengamos presente también. La pregunta también que es muy relevante cuando hablamos de qué pasa con el español en los Estados Unidos es cuál español, porque bueno, tenemos un español que diferentes españoles, digamos, de las diferentes zonas dialectales de toda Latinoamérica. Si pensamos, por ejemplo, en un país como México, el mismo México tiene zonas dialectales, diferencias entre el español que se habla en zonas urbanas, rurales, las variedades populares, las normas cultas. Entonces, definir el español como un sistema estandarizado con reglas específicas, vocabulario específico, es muy, muy complicado. Y también hay que considerar que en Estados Unidos hay ya, o sea, ha habido un español de los Estados Unidos, de todo este grupo de mexicanos que no cruzaron la frontera, como dicen, la frontera los cruzó a ellos, y ellos han seguido manteniendo, hablando ese español de alguna manera, que, bueno, para muchos sociolingüistas es español de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que pensar en el idioma o en el español como un sistema sumamente dinámico, y donde convergen muchas variables en su posible definición. Aquí les estoy mostrando la foto de un grupo de estudiantes míos. La pura foto nos da ya una idea de la diversidad
de este grupo que le ponemos la etiqueta Latinx y que representan jóvenes que vienen de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, sus diferentes regiones, diferentes orígenes familiares. Por ejemplo, aquí hay jóvenes que tienen padres indígenas, otros que tienen una madre de un país hispanohablante y un padre o una madre de un país europeo o asiático. Hay diferentes historias de migración que también impactan el tipo de español que usen o las oportunidades a las que han podido tener acceso. En español, digamos, a pesar de la cantidad enorme de niños hispanohablantes, hay muy pocos programas bilingües diseñados para ellos, entonces la falta de acceso es muy importante y esto lo menciono y lo mencionaré más adelante porque muchas veces pensamos que, bueno, los niños o los jóvenes latinx no hablan porque no quieren o porque no saben, pero hay que considerar que una parte fundamental es que no hay acceso a la educación. Y hay también, pues, temas de estigmatización y de discriminación que no son fáciles sortear ni para los padres ni para los niños, ¿no? Con esto quiero enfatizar que, bueno, hay diferencias en las oportunidades de alfabetización, niveles socioeconómicos y distintas generaciones. Yo he tenido estudiantes que son inmigrantes, por ejemplo, directamente de algún país hispanohablante, pero tengo otros que son segunda o incluso tercera generación y que aunque saben que su dominio del español quizá no sea lo más fuerte y fluidos que ellos quisieran, sí tienen un sentido de identificación con la cultura y sobre todo la motivación para seguir expandiendo ese repertorio lingüístico. Entonces, dominio, identificación y motivación ya se han descrito por varios investigadores como características de esta definición de hablante de herencia, que también la palabra herencia se ha problematizado mucho, ¿no? Otra cosa muy importante a tomar en cuenta con respecto al español de los Estados Unidos es, como ya dije, el dinamismo que hay en el presente, por ejemplo, con ciertas palabras. Estoy presentando dos imágenes de mapas de un estudio que hizo el profesor sociolingüista Francisco Moreno Fernández, donde él hizo un estudio de lo que él llama anglicismos, por ejemplo, palabras como carpeta y aplicación. Él los llama anglicismos, otros los llamarían español de los Estados Unidos, ¿no? Y él lo que quiso hacer acá fue un mapeo del uso de estas palabras en diferentes regiones y partes de los Estados Unidos. Y lo que él descubrió y lo que se muestra aquí es que una palabra como carpeta tiene diferentes grados de uso dentro de mismas regiones y también en diferentes partes del país. Entonces, por ejemplo, carpeta se usa mucho en esta parte acá del país, pero a lo mejor no tanto un poco más arriba. A veces sí, a veces no. Es un uso muy fluido. Entonces, esto es muy interesante porque nos va a empezar a confrontar con nociones típicas de se dice, no se dice, es español o si es español, es correcto o incorrecto. Y es obvio por este tipo de mapas que para algunas personas pues, es lo que usan, ¿no? Entonces, esto nos sirve, este tipo de información sirve mucho en el aula para problematizar nociones muy normativas de la lengua y presentar un uso mucho más dinámico. También tengo aquí la palabra aplicación, que es una palabra muy interesante. Cuando, y vemos que aquí abajo dice solicitud, ¿no? Yo como mexicana crecí con la palabra solicitud. Cuando llegué a este país, empecé a escuchar cada vez más de solicitud a aplicación.
Ahora cada vez escucho más aplicación y no solicitud, pero no solo en Estados Unidos. Cuando voy a México, ya las personas también están aplicando a la universidad. Y yo les he preguntado a mis amigas, ¿no? Bueno, ¿qué no era solicitud? Y me dicen, bueno, sí, también se dice solicitud, pero ahora la gente está usando cada vez más aplicación. Entonces, este dinamismo y cambios de uso, ¿no? O de apropiación de otras palabras, no solamente queda limitado a Estados Unidos, sino que también está atravesando fronteras, por ejemplo, hacia México. Y lo que a mí me gusta, me parece muy importante enfatizar de este tipo de cambios, es también cómo, de quién se aceptan los cambios lingüísticos. En Estados Unidos, la palabra aplicación está asociada con un uso, digamos, pues los jóvenes latinex usan aplicación porque pues usan Spanglish y como no saben español y no saben solicitud, ¿ok? Si estos jóvenes van a México, son estigmatizados porque hablan pocho o no hablan bien el español. Sin embargo, si un mexicano, mexicana, blanca, clase media, usa aplicación, no se le valora de la misma forma. Entonces, estos temas a mí me parecen fundamentales para los docentes porque nos muestra que en la valoración lingüística no entra en juego solamente el aspecto lingüístico, sino también el aspecto de quiénes son los hablantes, quiénes son los escuchas. Y esto es algo que ya se ha también trabajado mucho desde el área de lo que se llama racial linguistics, de Flores, de los autores Flores y Rosa, que han hecho mucho énfasis en esta dimensión. Entonces, para regresar un poco al tema del español de los Estados Unidos, uno podría pensar que es un tema de frontera, pero en todo el país hay estas fronteras lingüísticas, ¿verdad? Ya que hay una población hispana tan amplia. Aquí quiero presentar una cita de Gloria Anzaldúa, la crítica escritora chicana, que habla de cómo Chicano Spanish, y voy a citar, a leer, is a border tongue which developed naturally, change, evolución, enriquecimiento de palabras nuevas, por invención o adopción, have created variants of Chicano Spanish, un nuevo lenguaje, un lenguaje que corresponde a un modo de vivir. Chicano Spanish is not incorrect, it is a living language. Y este es el español, y no solo de Estados Unidos, creo que mientras haya hablantes que usen las lenguas, pues las lenguas son vivas y son cambiantes. Esto también muestra desde su perspectiva, un abanico muy amplio de posibilidades entre lo que se entiende como un inglés estandarizado y un español estandarizado, todas las variedades que hay. Quizá no sea lo mismo el español en Los Ángeles que el español en Texas, que el español en el noreste, acá donde yo estoy. Seguro que no. Hay diferencias, influencias, hay diferentes historias que van generando estos diferentes como usos dentro de distintas comunidades. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el español caribeño. La profesora Nacelia Centella, el profesor Ricardo Tegui han documentado mucho estas variedades en el noreste, en Nueva York, donde ya se imbrica con el español caribeño y los dialectos afroamericanos. Entonces, la definición del español es complejísima y cuando pensamos en qué tipo de input, información recibe un niño o una niña en la escuela, la profesora Guadalupe Valdés hizo un estudio de esto con sus nietas. Y entonces ella describe todo el input que reciben estas niñas y todo el español es distinto. Es un español de los papás, el español de ella misma, español de los cuidadores o las nannies, de los maestros, el español de los libros de texto, el español de los pares. Entonces, esto nos muestra una riqueza, una complejidad de input muy grande
que, pues sí, sigue cuestionando nuestra idea de la lengua española, ¿no? O del español que se hable en Estados Unidos. Desde un punto de vista de desarrollo, aquí tengo algunos ejemplos de lo que pueden decir los niños que están expuestos a inputs de las dos lenguas, y son ejemplos que tomé de mis hijos cuando eran chiquitos, por ejemplo, y que muestran esta interacción, este dinamismo en diferentes niveles, ¿no? Desde la morfología. Mi hijo chiquito una vez estaba sentado para ver la tele y me dijo, mamá, quiero que te sientes next to me. Amo este ejemplo porque yo creo que tenía unos 4 o 5 añitos, ¿no? Pero el nivel de análisis morfológico que hizo, donde él sabía que el migo tenía que ir en algún lado, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambia next to migo? Y además el mi, next to migo. Entonces, me gusta este ejemplo porque me muestra la fineza de análisis que hizo este niño entre las dos lenguas para poner un mensaje y tratar de convencerme lo más posible en español para que estuviera con él, ¿no? Ya sabemos que a nivel de vocabulario puede haber cambios o usos de palabras, ¿no? Que, bueno, el niño tiene más disponibles, le hacen mayor sentido. En términos de sintaxis, como los cambios o la toma de recursos en otra lengua no son fortuitos ni azarosos, sino que tienen que ver con donde se unen ambas estructuras de una forma coherente, como la niña del cuento estaba flying away, estaba volando. Mamá, ¿qué es esto para? Es una construcción del inglés, pero bueno, se entiende muy bien. Los posesivos, ¿no? Vamos a abuelas casa, a la casa de la abuela. Entonces, estos ejemplos muestran esta creatividad y todo el esfuerzo que hacen los chicos bilingües para comunicarse con una madre, en este caso, ¿verdad? Que sabían que me tenían que hablar en español, usando todos los recursos, pero de ambos sistemas que ellos podían para generar su mensaje. Entonces, hago este recorrido desde lo político, geopolítico, digamos, ¿no? Hasta lo individual, para mostrar que lo que pasa con el español en los Estados Unidos es muy complejo y es muy rico también. Y como docentes, bueno, tenemos que tomar en cuenta todos estos procesos. Entonces, con lo que estás hablando, y también como madre te lo digo, María Luisa, Ujú, acá el afecto, ¿no? El compromiso con la familia, pues tus hijos querían comunicarse con vos en español, ¿ok? Y las ujú, raíces, o sea, tus ansias o tu deseo mayor o en menor grado de que ellos conserven el español, ya sea por comunicarse con tu familia de México o ujú, mismo por tu propia identidad, ¿no es cierto? ¿En qué medida claro. todo ese afecto, esas raíces intervienen en este proceso? A mí me parece fundamental tenerlo en cuenta Claro. cuando estamos pensando en lengua de herencia o esa lengua heredada que tan discutidos al tema, qué es lengua heredada, qué es lengua de herencia, no realmente. Así es, y para hablar un poco de este tema, quiero mostrarles el ejemplo, voy a tratar de hacerlo un poquito más, bueno, aquí se ve, ¿verdad? Sí, 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 Con ahí está respecto al perfecto. tema de esta conexión afectiva que tú mencionas y que es fundamental, lo que les estoy mostrando aquí es el poema de una estudiante mía, fue durante la pandemia, y un proyecto de arte que ella hizo como proyecto final. Es el poema y el video que les voy a mostrar. La historia es fascinante porque es una chica que creció en Los Ángeles, sabe que su familia era o es mexicoamericana, chicana, pero ella creció hablando inglés y cuando estudió español se fue a España. Cuando llegó a mi clase, llegó con un grupo llegó a mi clase de español de herencia, digamos, y ella se sentía muy incómoda porque la mayoría de los compañeros
tenían una conexión, lo que ella sentía como más fuerte, inmediata, con familias viniendo de México, eran como más fluidos en español. Ella tenía como algunos aspectos lingüísticos como de estudiante de L2 y además tenía un acento un poco más español. Entonces ella era muy blanca, entonces ella se sentía muy incómoda tratando de entender si era ella Latinx o no. Y durante todo el semestre y fue participando a lo largo del currículum, hablamos de temas de historia de la lengua, de tradiciones, en fin. Llegó el break de Thanksgiving y se fue a su casa y habló con su abuelo. Y le dijo, abuelo, estoy tomando esta clase y ha sido muy enriquecedora, pero he luchado mucho con mi identidad, porque yo no sé si realmente soy latina o no, si me puedo identificar como latina, como mexicoamericana o no. Y en respuesta a esto, el abuelo le sacó una caja de recuerdos de toda la historia familiar chicana, activistas y que habían formado un centro cultural. Y el abuelo se la regaló y le dijo, sí, sí eres, aquí está este legado cultural que es tuyo. Entonces, la estudiante decidió hacer este poema, Keeper, cuidador, y hacer este video un poco para claim, ¿no? Ella misma esta identidad. Entonces, voy a tocar el video. Espero, Marcela, que pueda verse y escucharse. A ver, lo voy a poner así. Ustedes me dicen, ¿ok? Cada día que no me siento verdad. Bueno, voy a empezar. Cada día que no me siento verdad. Diciendo que soy parte de la comunidad. Recuerdo que los otros no deciden. Recuerdo que es mi identidad. Aunque sea que estoy confundida. Hay una cosa que sé con seguridad. La artista que soy es por la herencia. Un regalo de generaciones traes. A pesar de ambas culturas. Soy latina y no cambiará. La historia de familia es la mía. Una transmito con felicidad. ¡Hey! Late el corazón como marimba. Tradiciones de antigüedad. La historia de familia es la mía. La historia de familia es la mía. Y eso no se me olvida. Bueno, espero que el video, el poema hayan sido ilustrativo de qué importante es esta conexión y cuánta responsabilidad tenemos como docentes en tratar de cuidar este vínculo, ¿no? En cualquier forma que venga.
Así que, bueno, me encanta este ejemplo y su recorrido, su proceso de reflexión y sobre todo cómo el abuelo pudo recibirlo y pudo darle también. No, a veces mm, a veces muchos padres o abuelos se van con esta idea de que, bueno, no habla bien, ¿no? Em, y justamente lo que los chicos y las chicas necesitan es este abrazo y esta aceptación, y entonces se genera un proceso mucho más rico de identificación cultural y bueno, de escritura, si nos queremos ir a la parte lingüística, ¿no? Eh, la verdad, María Luisa, gracias. No me había escuchado comentarios, pero realmente me emocionó mucho y miré el vídeo perdón, mi egoísmo me transportó a mis propios, otra vez me remito a mis propias experiencias. Esta semana mi hijo tiene un departamento nuevo y precisamente colgó en su departamento unos cuadros, unos pequeños cuadritos artesanales que los abuelos le habían dado cuando estuvimos en Argentina y demás, que representan el tango, o sea, una pareja bailando tango y algunas imágenes como de Buenos Aires sellado. Y yo pensaba, digo, cuando se los dio, dije, bueno, que a quién le va a interesar de mis hijos esto, ¿no? Y sin embargo los años pasaron, ya tiene 37 para 38, y sin embargo en su casa nueva colgó esos cuadros. Y entonces dije, bueno, de alguna manera ese afecto, esa transmisión de lo que fue para mis padres importante, o los abuelos importante, en este momento lo está transmitiendo él a su nuevo hogar, ¿no? Ujú. Y algo que también me gustó del poema es esto de la variedad. Hay palabras que están usadas en el poema, ¿no? Que no son de mi variedad dialéctica, ¿no? Entonces, un poco cómo, ¿qué pensás esto de qué se considera? Porque el trabajo es hermoso afectivamente, digamos, nos emociona, nos muestra cómo es esto de la transmisión de alguna forma en carne viva, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa, otra vez repito, la aceptación de una variedad a la otra, de repente tener palabras que pueden ser de registro, lo que llamamos en algún momento inculto o culto? ¿Qué pensás de esto, María Luisa, por favor? No, bueno, ese es un temazo, ¿no? Porque, eh, Para bueno, aquí, molestar, molestamos, para molestar con sí, temas, sí, molestamos. sí, sí, exacto. Aquí estoy mostrando este mapa donde, bueno, están en blanco las capitales de los países hispanohablantes y tendemos a darle el prestigio de nueva cuenta, ¿no? No es solamente a las variedades de las capitales, sino los hablantes, clases medias. Esas son las variedades que tienen el prestigio em, y tienen un peso grandísimo. Puse acá esta estrellita en Madrid porque, bueno, sigue un poco esta idea de que ese es el español, esa es em, la guía, ¿no? La luz que guía el desarrollo de la lengua española en el mundo. Y quiero mostrar dos ejemplos donde se ve muy claramente el peso que tiene esta ideología, esta idea sobre la lengua, ¿no? Este es como el blurb, una viñeta de la portada de este libro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, em, que es una serie que se llama Hablando Bien se entiende la gente. Ya salió el 1, este es el 2, creo que ya está el 3, no sé. Lo que es fascinante y lo que yo trabajo mucho con mis estudiantes, por ejemplo, en términos de análisis visual, ¿no? De información visual, es como el bien está enfatizado, ¿ok? O sea, hay una forma bien de hablar. Y después lo que dice la descripción del libro es que cuando vives en los Estados Unidos, hablar español correctamente se vuelve una misión casi imposible. Cada día usamos más traducciones erróneas para comunicarnos,
como es el caso, por ejemplo, del uso de carpeta del inglés carpet para referirnos a la alfombra, o parquear del inglés parking, cuando lo que realmente queremos decir es estacionar. En Hablando Bien se entiende la gente 2, la Academia Norteamericana de la Lengua Española reanuda la divertida aventura que inició en el 2009. En esta continuación del exitoso Hablando Bien se entiende la gente encontrará los términos correctos para cientos de palabras. Entonces, aquí es un texto entre tétrico y maravilloso, y yo lo uso con mis alumnos para hacer análisis de este discurso, ¿verdad? Y estas palabras, el español en Estados Unidos, hablarlo correctamente es una misión casi imposible, traducciones erróneas, lo que realmente queremos decir. Y yo, bueno, siempre hago las preguntas, ¿no? Bueno, pero bien, pero ¿para quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Si yo voy a Puerto Rico o voy a alguna comunidad de los Estados Unidos y digo estacionar, pues a lo mejor eso no es lo que está bien. Debí de haber dicho parquear. Y lo que los hablantes realmente quieren decir es carpeta, no alfombra. Entonces, aquí se muestra muy claramente este mensaje y esta idea de que hay versiones del español que son correctas y versiones que son incorrectas. Desde un punto de vista sociolingüístico, eso no existe. Uno pensaría que esto podría traer algún beneficio, pero no trae ningún beneficio. Ya se ha demostrado, Kim Potosky y Andrew Lynch hicieron todo un análisis desde la sociolingüística de este tipo de propuestas, con Hablando Bien se entiende la gente 1, está en Amazon, es un ejercicio interesantísimo ver todas las interacciones que hay ahí sobre el libro, sobre la propuesta de Kim y Andrew. Entonces, esta es una postura muy, muy radical, muy limitada, digamos, y que no desvaloriza el español en los Estados Unidos. No nos parece, desde nuestra perspectiva de sociolingüística crítica, que contribuya a nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Es una posición que no solo limita, sino lastima la autoestima de los estudiantes. Entonces voy a mostrarles una viñeta de un ensayo de una estudiante mexicana que tomó mi clase de español también y llegó con un grado de inseguridad lingüística muy alto. Y aquí nos va a explicar por qué. Entonces cito. Ella dice, yo crecí en una familia hispanohablante recién inmigrada de México. Entonces, no creía que necesitaba tomar clases de español. En mi último año de preparatoria decidí tomar una clase de español por primera vez y ahí me di cuenta de que el español con el cual yo había crecido era muy diferente al español académico. Le pedí ayuda a mis padres en mi tarea de español, esperando que ellos entendieran todas las reglas gramaticales que a mí me confundían. Y fue cuando me di cuenta que ellos tampoco habían aprendido las reglas, sino el mismo español de casa que yo había aprendido de ellos. Acabé el año pensando que mi español era algo que yo necesitaba arreglar, que necesitaba aprender todos los términos formales y usar el vosotros. Cuando la estudiante escribió esto, o sea, aquí lo que podemos ver es que, para empezar, la chica sí sabe gramática, porque si no supiera gramática, no habría podido escribir esta viñeta ni el ensayo completo con el nivel de sofisticación que lo hizo, porque es un texto bastante sofisticado en términos sintácticos, ¿no? Pero el daño que se hizo, o sea, la maestra, evidentemente siguieron un texto con una variedad, no sé si la maestra era ella española, pero se enfatizó la enseñanza del español a través de términos gramaticales y el vosotros, que no tiene nada que ver con el español que está usando la chica. Entonces, aquí no solamente hay un tema de variedades y de prestigio, que está,
sino también todo un tema pedagógico y de lo que se cree que los chicos saben o no saben. Lo que, o sea, y se ha dicho muchísimas veces, ¿no? Lo que quizá los estudiantes Latinx no sepan son los términos gramaticales para clasificar ciertas estructuras. En mi experiencia, los jóvenes universitarios anglohablantes tampoco saben los términos gramaticales para clasificar. Es más, muchos de ellos aprenden esos términos a través de las clases de español. Y es un tema recurrente. Tengo un hijo que fue a escuela bilingüe, se supone que una escuela muy pro, y lo reprobaron en un examen de gramática, porque no supo hacer el matching de el futuro continuo, ya no me acuerdo qué era, él conjugó todos los verbos en presente, la oración tenía un sentido de futuro, y la maestra de todas formas lo reprobó. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer ese tipo de cosas? Lo único que pasó fue que Emilio no quería hablar español, tenía la autoestima por los suelos, y esta chica, o sea, también nos muestra esto, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un tema muy delicado, porque como profesores de español nos tenemos que dar cuenta que lo que está en juego para un estudiante va más allá de saber reglas gramaticales. Está en juego su identidad, básicamente, y su relación con su familia también, ¿no? Entonces, creo que estos elementos, todas estas historias de migración, realmente le están dando a la profesión docente una dimensión que quizá antes no estaba contemplada, pero que es fundamental que la tengamos en cuenta. Puedes recomendarnos entonces como profesor, porque creo que casi todos son profesores aquí, nos vas a presentar algo excelente. Sí, claro, claro que sí. Entonces, lo que hay que recordar es lo que la profesora Guadalupe Valdés también ya ha dicho, ¿no? Las clases de español son espacios vitales, que son oportunidades de crecimiento en confianza y en competencia muy importantes para los estudiantes, para que sigan en este crecimiento de por vida. Todos seguimos aprendiendo nuestra lengua, nuestras lenguas de por vida. Nadie somos hablantes acabados, ¿no? Y voy a dar algunas recomendaciones en términos de currículum, de dinámicas. Me parece que en las clases de lengua para jóvenes Latinx es fundamental tomar en cuenta, sí, el lenguaje, los temas de motivación, cómo los vamos a mantener motivados y cómo vamos a trabajar con los afectos. Los chicos llegan con afectos muy complejos, llegan inseguros, hay una tendencia, ¿no? Llegan algunos inseguros, otros conflictuados, sé o no sé, tienen miedo de equivocarse, pero al mismo tiempo tienen deseo de averiguar, de responder esas preguntas, no solo lingüísticas, sino de identidad. Entonces, me parece que es muy importante que nuestros salones sean espacios, además de seguros y motivantes, que sean espacios donde se puedan generar discursos ricos. Y no nada más, o sea, no filling the blanks, sino qué actividades vamos a hacer, cómo vamos a motivar para que haya descripciones, preguntas, narraciones, argumentaciones, explicaciones. Pero para generar estos discursos también tenemos que estar abiertos e integrar, incluir prácticas discursivas complejas que tienen estos estudiantes y que son muy enriquecedoras, que tienen que ver con prácticas translingües. O sea que si el estudiante está narrando algo y de repente necesita usar recursos de inglés, adelante. Luego le podemos dar el modelo en español, pero no tenemos por qué coartar esa libertad de expresión expresiva en el aula, ¿no? O decirle que está mal. La traducción, un ejercicio riquísimo también,
qué se puede traducir, qué no se puede traducir. Muchos de estos jóvenes han hecho prácticas de lo que se llama brokering o negociación de los padres. Ellos son los que traducen, ellos son los que negocian. Cómo es su conocimiento transcultural y comunitario, su conocimiento transnacional. Entonces, estas son dimensiones, digamos, que vuelven a estos estudiantes multicompetentes y que nosotros olvidamos y los queremos encasillar en un cuadrito, solamente español y solamente de esta forma y solamente en esta nacionalidad. Estamos perdiendo como maestros una gran riqueza pedagógica y de posibilidades, no solo para los estudiantes Latinx, en clases mixtas, los otros estudiantes pueden aprender muchísimo de todas estas habilidades. Así que bueno, siempre es una invitación para incorporar esto, ¿no? Estas prácticas. A mí me ha funcionado muy bien construir un curso con contenidos interdisciplinarios. No solamente, bueno, expandir, por ejemplo, si son temas de familia, ¿no? Bueno, incluir historias, estudios culturales, artes visuales, qué pasa con las familias en las fronteras, las pedagogías críticas, la literatura, el cine, pero son áreas de las humanidades que son muy ricas y muy enriquecedoras para la clase. Mi trabajo se centra mucho en el uso de arte y de creatividad. Llevo a mis estudiantes a los museos, presento muchos modelos de artistas, o sea, ellos hacen proyectos de investigación también de arte. Y aquí, por ejemplo, les quiero mostrar un beneficio de esto, ¿no? Hacemos, bueno, como mexicana tengo que enseñar Frida Kahlo. Eso viene con mi paquete. Pero no nos quedamos en Frida Kahlo. Como tengo estudiantes de diferentes países de Latinoamérica, la tarea es hacer investigación sobre artistas de Latinoamérica, de sus países, armamos un PowerPoint y todos aprendemos de todos estos artistas. Y después ellos tienen que hacer un autorretrato. Bueno, esta chica hizo una investigación sobre esta autora mexicana, pintora del tiempo de Frida Kahlo. Su nombre era Carmen Mondragón, pero ella usó un nombre artístico, digamos, Nahui Olin. Y ella tenía la característica de ser una mujer con unos ojos verdes increíbles. Entonces, todos sus autorretratos tienen unos ojotes, así como los que ven. Este es el original. Y este estudiante la toma como modelo porque ella dice que los ojos son lo primero que ve la gente y son las ventanas del alma, ¿ok? Y toma también este modelo para recrear alrededor, poner objetos que son importantes y hace una mezcla también con una pintura de Frida Kahlo que se llama Frida en la frontera, donde Frida divide la pintura y tiene elementos de los dos países en ambos lados, ¿no? Y esta chica retoma estos modelos para hablar de su identidad y de lo que le es importante para ella. Entonces, dar modelos de arte, textuales, de música, les dan a los estudiantes una serie de recursos simbólicos que ellos de los que se pueden apropiar para resignificar o significar sus propias experiencias. Este es otro ejercicio que a mí me encanta, que consiste en repensar, reescribir el eslogan de la Real Academia, limpia, fija y da esplendor. Tenemos un módulo sobre la historia de la lengua, o sea, los principales hitos de historia de la lengua. Cuando hablamos de esta historia, nos damos cuenta que es una historia multilingüe y multicultural. En 1492 se hace la gramática de la lengua española siguiendo el modelo de latín y se instaura una idea de la lengua que no tiene nada que ver con la lengua, como la usan los hablantes, pero es esta idea.
Y después, bueno, la Real Academia es como la que cuida esta idea, ¿no? Y tiene este eslogan de limpia, fija y de esplendor. Analizamos y sabemos que ni hay nada que limpiar, no se puede fijar y la lengua de todas formas es esplendorosa. Y entonces los estudiantes rehacen este eslogan. Y este grupo de chicos hicieron el logo y el eslogan mezcla, une y da identidad. Y entonces ellos hacen una reflexión de lo que es ser hispanohablante en conexión con las historias que hay que pasar de una generación a otra, la conexión familiar, cultural, y que no se trata de encontrar la forma correcta, sino de participar en las comunidades, y ellos lo dicen sin límites, ¿no? Entonces es una reflexión muy, muy bonita que hacen ellos. Esta es otro proyecto final, autorretrato, donde la consigna era haz una obra de arte que represente lo que has aprendido de tu español a lo largo del semestre. Me encanta este ejemplo, que quizá ustedes ya han visto en otras de mis presentaciones, porque nos muestra de nuevo el poder de la creatividad, de la historia y de nuestras clases cuando podemos darle un giro hacia lo sociolingüístico y lo identitario. Entonces, esta chica hace estas flores y en estas flores hay un poco de papel de oro que ella incluyó. Y ella dice, la pintura que he creado está inspirado en el barroco, porque hablamos del barroco cuando hablamos de historia de la lengua y del barroco novohispano y la cultura. El barroco es una forma de arte que exagera con una variedad de técnicas y materiales para evitar el espacio vacío. El uso de brillo y lámina de oro en mi arte es una respuesta al vacío que siento dentro de mí dejado por las guerras de identidad que enfrento todos los días. Soy africana, mexicana, puertorriqueña, latina y americana. Los diferentes colores de la pintura representan que soy bilingüe. Ella usó una variedad de colores para representar el idioma español como vivo. Usa las flores no solo como emblema de la cultura hispana, sino como símbolo de crecimiento y evolución, y siempre lo refiere a ella. Y cito, desde mi punto de vista, encontrar quién eres y averiguar cómo identificarte es un viaje desordenado, pero es precioso al mismo tiempo. Esta clase de español ha roto mi cáscara y ahora hablo español con mis familiares, aunque me hacen burla. La batalla de encontrar quién eres nunca para. Yo creo que es importante tener una salida para expresarse como este proyecto fue para mí. Entonces aquí vemos cómo un ambiente académico puede ir por dos lados, ¿no? O generar una inmensa inseguridad lingüística, como lo vimos en el caso de la primera viñeta del uso del vosotros, o puede generar posibilidades de reafirmación, de seguridad, de búsqueda, de empoderamiento de las voces y los sentires de los estudiantes. Este tipo de marco pedagógico, digamos, también tiene repercusiones, o bueno, lo que yo he visto en mis grupos es que tiene mucho beneficio lingüístico. Por ejemplo, esta es una gráfica de un estudio que hice pre-post, donde antes del semestre a los estudiantes que iban a tomar la clase les mostramos un videíto de una caricatura sin palabras. Ellos la narraron y mostramos un video equivalente al final del semestre. Comparamos, hicimos un análisis sintáctico de las dos narraciones, comparamos complejidad lingüística a través de la subordinación. No son diferencias significativamente, estadísticamente significativas, pero hay una diferencia muy importante entre el uso de conectores en la primera narrativa en azul y en la segunda en naranja. Se expanden en número y en combinación. Entonces, eso nos muestra que el discurso, la práctica, los textos funcionaron en este sentido.
Esta gráfica también es un estudio pre-post. Yo hice una encuesta para que ellos se autoevaluaran en términos de su competencia o de su dominio, su seguridad en diferentes ámbitos orales, escritos, formales e informales. Abajo tenemos los números pre, que son las gráficas claritas, las barras claritas, y abajo el post. Y el número más significativo es la autoevaluación en la escritura académica. Esto no es examen, es como ellos mismos se percibieron, y esta diferencia al inicio del semestre 2.1 a 4.4 sí salió estadísticamente significativa. Y me gusta presentar este ejemplo porque quiere decir que realmente nuestros cursos tienen el potencial de cambiar la autopercepción. Y si se cambia eso, entonces los estudiantes se motivan y quieren seguir aprendiendo, y quieren seguir sofisticando, y quieren seguir expandiendo su lengua, ¿no? Entonces, para mí la clave está en ese cambio y generar esa motivación. Y no necesariamente se genera a partir de la corrección de un marco normativo y de decirles que no saben. Eso generalmente tiene el otro efecto, ¿no? Al revés precisamente. Y aquí, bueno, solamente son algunos comentarios de la evaluación del curso en términos de este marco de literacidad múltiple, donde incluyo no solamente diferentes contenidos interdisciplinarios, sino también formas de trabajar con ellos, y que sí muestran que propician un aprendizaje de la diversidad de las experiencias, de una conciencia crítica, de conexión transgeneracional, como ya vimos, y también de identidad. Recomendación para las familias. No critiquen, no digan no sabo kid, al contrario, hay que hacer exactamente lo opuesto. Porque acá precisamente, María Luisa, está en trabajar en equipo, no solo el docente, ¿no es cierto?, o solo la familia, sino ese trabajo en equipo, ¿no?, entre los distintos agentes, ¿no?, como estás diciendo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, quiero dejarlo aquí por si hay algunas preguntas, porque tenemos unos 10 minutitos. Sí, sí. A ver, bueno, primero vienen las felicitaciones, señora, y parte un poco de la emoción también, algunos comentarios, por ejemplo, te voy a decir uno, por ejemplo, que hablas de los cambios, de ese translenguaje, de esos préstamos. Te voy a decir una en hebreo que a nosotros nos causa muchísima gracia, porque la he vivido también yo. En hebreo, la palabra Adom es rojo y la palabra Cajol es azul. Entonces los chicos lo ponen en plural y te dicen Adomim, como que muchos rojos, te ponen la terminación o dicen azulim, o sea, en lugar de decir azules, azulim, usan el plural del hebreo con la palabra en español. Inventan una propia gramática que me parece genial, y aparte, qué dominio, o sea, ellos saben que están buscando el plural, ¿no? Y esto es uno, bueno, hermoso, muy bonito, conmovedor. Acá también hay un comentario de Elena sobre parquear y comer mi lonche. Elena, yo realmente quiero decir parquear y comer. Sí, es que es el comentario sobre ese libro que mostró María Luisa, donde dice, cuando realmente quiere decir estacionar, y en realidad no, realmente no quiero decir estacionar. Exacto. Quiero decir parquear y lonche, así es. Acá te están agradeciendo también, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, los animamos a hacerle alguna pregunta, aprovechen que la tenemos 10 minutitos más a María Luisa, que se me va. Así que si quieren hacer alguna preguntita, algún comentario, bienvenido sea, y estaríamos muy contentos, por favor. Bueno, yo sí me animo, que sabes que soy muy inquieta. Cuando hablamos de transversales, de esa multiliteracidad que estás diciendo, María Luisa, es decir, estamos trabajando, o sea,
en qué medida puedes o podés trabajar los contenidos gramaticales que necesitas de alguna forma complementar. ¿Nos quieres dar un poquito más orientación en eso, te parece o no? A ver cómo te parece. ¿Lo ves muy...? Bueno, eso creo que depende de cada currículum. Yo tengo la gran ventaja em, de tener mucha libertad en el diseño curricular. Creo que todos estamos entrenados, la tendencia es a tener un entrenamiento para seguir un libro de texto. Sí. A mí no me ha funcionado el libro de texto con los estudiantes Latinx. Es más, cada vez que me meto a enseñar un tema gramatical, quedo fatal porque muestro la regla y ellos me dan 50,000 preguntas perfectamente válidas, los comentarios, los usos, que no tienen nada que ver con la regla. No puedo explicar la regla. Te rompe la regla. Te rompe ¿perdón? la regla. Sí, pero se rompe, pero el uso es perfecto, ¿no? Sí. Entonces, creo que cada uno, bueno, hay quizá cositas que sí uno puede explicar, o sea, no puedo darles muchos ejemplos, pero sí son acentos, o sea, nunca nadie ha dicho que no se enseñen las cosas que van a permitir una comunicación, digamos, precisa, accurate, ¿no? Sí. Pero es muy complicado porque esa comunicación, bueno, como dice Elena y lo mencioné yo también, si lo que queremos decir es cierta cosa y necesitamos la palabra en inglés, porque eso es lo que queremos decir, o una palabra concreta en español de los Estados Unidos, pues se va a usar eso. Cuando a mí me dicen carpeta está mal o ahora la mayoría está mal, pues yo les digo, no puedo decir que sea de uso generalizado, pero se está usando. A lo mejor en 10 años vamos a decir la mayoría acá, en Estados Unidos. Como en México tenemos nuestros mexicanismos y en cada lugar tienen sus palabras propias, ¿no? Entonces, creo que cada quien tiene que ir decidiendo de acuerdo al contexto y a la situación específica. Pero me parece que hay que presentarlo como, bueno, en México yo lo digo así. Hasta ahora esto se entiende más, esto todavía no es de uso generalizado. En fin, yo he tratado de ser bastante cuidadosa con eso. Si hay una idea que no se entiende en un texto, doy sugerencias de cómo se puede entender mejor, cómo puede quedar más clara una idea, pero ahí también hay que respetar estilos. Hay estudiantes que hablan mucho, otros hablan poco, unos son de pocas palabras, otros son de muchas, pero eso pues es en todos lados, ¿no? Y también la propia situación, creo, el registro adecuado a la situación que necesite y un poco ir guiándolos para que ese español lo puedan, digamos, fortalecer, enriquecer o como llamemos de alguna forma expandir, ¿no? Para que puedan utilizarlo en otros ámbitos el día que necesiten o su deseo tanto académico como laboral de poder, deseo o necesidad de usar el español. Claro. Lo vemos Ahora, en muchos ámbitos eso. en términos de los materiales, por ejemplo, películas, bueno, te pueden servir mucho para repasar descripciones, narraciones en el pasado, proyectar para el futuro. O sea, los materiales tú los puedes usar para generar discurso hacia donde tú quieras, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bonito de trabajar con diferentes tipos de materiales que te abre el abanico de posibilidades discursivas en el aula. Sí. Y te puedes mover en muchos ámbitos, ¿no? Tener esa visión pedagógica, ¿no? O sea, no centrarme solamente que va a ser preguntas y respuestas en base a eso, sino qué puedo abrir, qué abanico puedo abrir. Acá Exacto. Marcela nos dice, cuando hablabas de, mira, esto a mí me pasó también, cuando hablabas de carpeta, yo argentina, pensaba
que es otro elemento. Para nosotros carpeta es como un libro donde pones papeles adentro. Si, Sí, no sé para si mí tengo la carpeta también. por ahí. Sí, para mí también, sí. Pero bueno, les recomiendo que escuchen un video que se llama Qué difícil es hablar el español, donde justamente hacen una como parodia, ¿no? De cómo una palabra tiene diferentes significados en Latinoamérica. Y es complicadísimo. Y el estribillo dice, si vas a hablar español, no te muevas de región, ni te cambies de lugar, porque ya todo va a cambiar, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y no tiene por qué ser diferente con el habla de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos una pregunta de alguien que levantó la mano, pero no tengo el nombre. Si quieres abrir la cámara o... por favor, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Sí. Celi, soy yo. Okay. Mira, justo me pasó con mi pequeño. Generalmente nosotros le decimos cómo te llamas, cuál es tu nombre, y de repente mi hijo sale al jardín y se encuentra con una amiga argentina. Y la amiga argentina muy emocional dice, ¿cómo te llamas? Y yo veía a mi hijo y veía sus ojitos, y yo como soy profesora, veía todo ese proceso que pasaba por la cabecita, que él conoce el cómo, el te, el llamas, pero no conoce la entonación. Entonces, ese medio segundo que duró para mí fue tan hermoso porque le duró y al final dijo, me llamo Ariel. No, o sea, fue un intercambio hermoso. Sí, 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 muy bien. Bueno, una preguntita más. Y ya está, vamos. Ana. Ana. Hola, buenas, María Luisa, muchas gracias por su presentación. Yo quería preguntarle, claro, que en sus clases, al haber estudiantes con identidades lingüísticas diferentes, de zonas dialectales diferentes, a pesar de que usted deja clara la idea de que todas las variedades son válidas y defiende el uso del translanguaging, ¿cómo hace a la hora de explicar y de usar su propia variedad, que no sé si identifica como mexicana o una mezcla, a la hora de explicar una norma, para que el resto de alumnos se sigan sintiendo representados y puedan expandir su repertorio? ¿Usa alguna técnica o tiene algún consejo en especial a mayores? No, pues todas las normas son bienvenidas. Todas las normas son bienvenidas. O sea, si alguien, o sea, yo hablo mexicano, no puedo hablar de otra forma. Y hay estudiantes que hablan, pues a veces, es muy interesante tu pregunta. El español tampoco difiere tanto de país a país. Lo que difiere a veces es el léxico. Para que haya un consenso en la clase, me refiero. Sí, pero no tiene que haber consenso. Vale. El consenso es, yo digo, no sé, para mí ser fresa es una cosa y en Argentina y es la fruta, pero creo que en Argentina es frutilla, ¿no? Sí. Entonces, si tengo una estudiante argentina y estamos hablando de las fresas y dice ella la frutilla, pues yo no le voy a decir, no digas frutilla, es fresa. No, yo digo, ok, noten que yo digo fresa y ella dice frutilla. ¿Alguien más conoce otras palabras para esta palabra? Y entonces se empiezan a salir. Hemos tenido unas conversaciones maravillosas con los nombres de, por ejemplo, la comida, la ropa. Entonces ahí lo que hacemos es que se construye vocabulario. Y lo demás, así es, básicamente es vocabulario, donde hay diferencias más grandes y el consenso es todos vamos a contribuir a conocer el vocabulario de otros. Bueno, has dicho que es la última, pero hay una preguntita que me parece que es importante que la contestes. Se refiere a la bibliografía, a un libro para recomendar, así ya cerramos, María Luisa. ¿Quieres comentar el libro? Muchos. Mucho. No, pero si quieres, ¿por qué no hablamos de la juventud de Latinez? El último librito o libro que tenemos que tienes que has publicado, María Luisa. No Bueno, artículo, se llama Enseñanza del Español y Juventud Latina. Trato de resumir mis aprendizajes de 10 años de trabajo con esta población desde una perspectiva ecológica, desde la psicología, la identidad, y lo aterrizo en la pedagogía. Hay muchísimo que se está escribiendo ahora, justamente Elena
que está aquí con nosotros, escribe muchísimo, Sara Bodrin, Sergio Loza, Alejandro le está recomendando un libro, Speaking Spanish in the US, Sí. Variations in Vocabulary Usage. Sí. Jennifer Lehman tiene otro buenísimo sobre el español en los Estados Unidos. Entonces, hay libros también centrados en lo pedagógico. Hay uno de Sara Bodry, Kim Potosky, Cynthia Dugar. No sé, podría yo mandarles quizá una lista para que ustedes la tengan. Sí, si me permitís, María Luisa, en el blog, donde, bueno, yo publiqué esta semana precisamente, hicimos una lista bastante completa ya de materiales, o sea, del que María Luisa está diciendo, pueden entrar y pueden ver también en el blog, en la parte de recomendaciones, y esta semana van a ver otros materiales, así que de a poco vamos a ir poniendo. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que dejarla ir porque tiene otra charla, así que tengo que dejarla ahí, aunque yo me la llevaría a casa, María Luisa. Bueno, muy bien, estoy disponible, tienen mi contacto. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo y cualquier cosa también, como decimos en México, quedo a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias y sepan todos disculpar los cambios horarios que tuvimos, que tanto allá como aquí cambiaron los horarios y no lo sabíamos, así que con tiempo. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde estén. Nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias, Marcela. Bye, bye. Gracias.